Hoy viernes por fin vamos a tener más información sobre las últimas novedades de Pokémon en el Pokémon Presents, y uno de los lanzamientos más esperados es Pokémon Champions. Pokémon Champions se va a centrar exclusivamente en batallas Pokémon. Muchos de vosotros habéis estado esperando este momento para empezar a competir e intentar ser el mejor entrenador de todos, pero seguramente no sabéis por dónde empezar. Pues hoy te traigo una guía sobre todo lo que necesitas sobre cómo jugar y crear un equipo en Pokémon Champions. Si este vídeo llega a 100 likes, subiré una segunda parte sobre las mejores estrategias en combates dobles. Ya sabes, si te gustan este tipo de vídeos, dale like, comparte y suscríbete. Lo primero que debes saber es que a pesar de que tendremos batallas individuales, el formato oficial son los combates dobles. En estos combates necesitas un equipo de 6 Pokémon. De estos 6 Pokémon, seleccionas 4 para combatir. El primer entrenador en derrotar a los 4 Pokémon del oponente gana la partida. Ah, y no te preocupes por el nivel de tus Pokémon, son partidas igualadas, así que funciona como si todos tuviesen el mismo nivel. Hasta el momento parece sencillo, ¿verdad? Esto no es un juego, nada es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pero aquí es donde todo se complica. Pokémon es como una partida de ajedrez, pero hay una gran diferencia. En Pokémon tú diseñas tus propias piezas. Ya sabéis que cada Pokémon puede aprender unos movimientos u otros. En nuestra mano está elegir esos movimientos y así crear Pokémon con diferentes funciones. Por ejemplo, un Pokémon destinado a hacer daño o a ayudar al resto del equipo con movimientos de apoyo. Es muy importante que los Pokémon tengan ataques de su mismo tipo. Si un Pokémon usa un movimiento de su mismo tipo, aumenta el daño un 50% por el stat. También cada Pokémon puede tener diferentes habilidades. Tenemos que saber bien cómo combinar los movimientos y la habilidad para sacar el máximo potencial a nuestro Pokémon. Por ejemplo, Pelipper es un Pokémon que puede tener 3 habilidades: Llovizna, Vista Lince o Cura Lluvia. Si nos fijamos bien en cómo funciona cada una, nos damos cuenta de que Llovizna parece la mejor de todas. Provocar el clima de lluvia nos permite utilizar movimientos de tipo agua con mayor potencia, e incluso el movimiento Meteorobola, que con este clima se convierte en un movimiento de tipo agua con 100 de potencia. También, gracias a la lluvia, podemos utilizar el movimiento Vendaval con 100% de precisión, ya que en otros climas su porcentaje de acierto es más bajo. Todo esto está muy bien, pero aún hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir nuestro equipo Pokémon: las estadísticas. Y es que cada Pokémon tiene unas estadísticas que lo hace único. Puntos de salud, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Para darle una mayor complejidad a esto y que no todos los Pokémon sean iguales, cada Pokémon también tiene una naturaleza que lo hace diferente. Hay un total de 25 naturalezas diferentes. Cada una de ellas aumenta una estadística y disminuye otra, excepto los puntos de salud. Asimismo, existen naturalezas neutras que no aumentan ni disminuyen ninguna estadística, por lo tanto debemos evitarlas. En Pokémon Champions podremos cambiar la naturaleza de los Pokémon a nuestro antojo, por lo que debemos asegurarnos de potenciar la estadística que más beneficia a nuestro Pokémon. Por ejemplo, si queremos utilizar a Charizard, tendremos que buscar una naturaleza que potencie sus mejores estadísticas, como son el ataque especial o la velocidad. También de que esa naturaleza sea desfavorable en la estadística que menos nos interesa. En el caso de Charizard, su ataque físico, ya que al ser tan baja nunca vamos a usar movimientos físicos con este Pokémon. Si esto no fuera suficiente, todavía podemos cambiar más las estadísticas de nuestros Pokémon. Entran en juego los puntos de esfuerzo. Según hemos podido ver en el tráiler de Pokémon Champions, podremos repartir 66 puntos de esfuerzo en las diferentes estadísticas de cada uno de nuestros Pokémon. No hace falta que todos sean gastados en una misma estadística, podemos repartirlos como queramos. Esto nos permite asegurarnos de que nuestro Pokémon sea más rápido que otro, que uno de nuestros movimientos sea lo suficientemente fuerte para acabar con un determinado Pokémon, o que su defensa pueda soportar el movimiento de un Pokémon rival que nos interesa aguantar. Por último, siempre debemos acompañar a nuestro Pokémon con un objeto. Elegir el objeto adecuado puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Hay cientos de objetos en Pokémon, pero las funciones principales son las siguientes: recuperar puntos de salud, aumentar la potencia de nuestros movimientos, aumentar la velocidad, aguantar movimientos de los rivales, conservar nuestras estadísticas o provocar daño al oponente. Os recomiendo que vayáis a ver este vídeo de mi otro canal, donde hablo sobre cuáles son y cómo funcionan los mejores objetos en Pokémon. Recuerda que lo más importante es siempre combinar bien todos estos elementos para obtener el máximo potencial en nuestros Pokémon. Así que vamos a verlo con un ejemplo. Among Us es un Pokémon de tipo planta y veneno. Tiene muchos puntos de salud y buenas estadísticas defensivas. Su naturaleza debe aumentar su defensa física y especial, ya que son sus puntos fuertes, y debe ser desfavorable en ataque físico o velocidad, ya que son sus peores estadísticas. Los puntos de esfuerzo los podemos repartir entre puntos de salud y sus defensas, así que su rol tiene que estar enfocado más como un Pokémon de apoyo que ofensivo. Tenemos que darle unos movimientos que apoyen al equipo.
como espora para dormir a los rivales, polvoira para redirigir ataques de los rivales hacia sí mismo, bola de polen que puede servir tanto para hacer daño como para curar un tanto por ciento de los PS de nuestro compañero, y bomba lodo para tener un ataque de su mismo tipo para hacer daño y aprovechar el stab. Cuanto más tiempo esté Among Us en combate, más tiempo podrá molestar a los rivales con sus movimientos de apoyo, por lo que su mejor habilidad es regeneración, que cura sus puntos de salud cuando es cambiado por otro Pokémon en combate. Si además lo acompañamos con la Valla Cidra, podremos estirar su estancia en el combate lo máximo posible. Ahora que tenemos un Pokémon perfecto, nos tenemos que preguntar cómo acompañarlo, ya que simplemente utilizar 6 Pokémon fuertes que no combinan bien entre ellos no sirve para nada. Debemos de intentar cubrir las carencias de cada uno de ellos con sus compañeros. Por ejemplo, Among Us es de tipo planta veneno, por lo que es débil a movimientos de fuego, hielo, psíquico y volador. Su compañero debe tener buen ataque y ser capaz de resistir movimientos de estos tipos, como por ejemplo Incineroar. Al ser de tipo fuego siniestro, se cubre muy bien sus debilidades entre ellos. Incineroar tiene unas características equilibradas con buen ataque físico. Su habilidad intimidación reduce el ataque físico de los oponentes, haciendo que Among Us reciba menos daño y pueda estar más tiempo en combate. En cuanto a sus movimientos, puede atacar con mucha fuerza con envite ígneo, usar sorpresa para inhabilitar al rival un turno y que Among Us aproveche esto para dormir al rival, quitar objetos del rival con el movimiento desarme y cambiarse por otro Pokémon constantemente con última palabra, reduciendo así el ataque físico y especial del oponente, lo cual puede ser interesante con la habilidad regeneración de Among Us, para curarse saliendo y entrando del combate. Sigue esta lógica para crear todo tu equipo Pokémon. Al principio puede parecer complicado, así que te recomiendo que copies equipos de otras personas que ya sabes que funcionan hasta que tengas algo más de experiencia. Ya sabes que si este vídeo llega a 100 likes, próximamente subiré una segunda parte con las mejores estrategias de Pokémon, herramientas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro equipo Pokémon y cómo empezar en torneos competitivos de Pokémon. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte y suscríbete. ¡Nos vemos!